el manual de Putin para someter naciones y fabricar súbditos. Cuando hablamos de Putin, solemos pensar en tanques, sanciones o discursos encendidos en el Kremlin, pero la verdadera estrategia que ha seguido Rusia en las últimas décadas va mucho más allá de la guerra abierta. Se trata de un manual silencioso, complejo y calculado para someter naciones sin necesidad de destruirlas por completo, convirtiéndolas en súbditos dependientes de Moscú. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo un país como Rusia puede lograr tener tanta influencia internacional? La respuesta está en ese manual invisible que combina geopolítica, recursos naturales, manipulación cultural, corrupción y tecnología, el poder de la dependencia energética. Uno de los capítulos principales de este manual es el control energético. Putin aprendió pronto que el gas y el petróleo son armas tan poderosas como los misiles. No necesita disparar si puede cerrar la llave del gas en invierno. Putin durante años tejió una red de gasoductos y contratos que convirtieron a muchos países en rehenes energéticos. Y gracias a Ucrania están reventando. En lugar de conquistar con tropas, conquistó con facturas. ¿Qué soberanía real puede tener un gobierno que sabe que si Moscú se enfada, su población puede quedarse sin calefacción en enero? Aquí surge la primera reflexión. ¿No estamos confundiendo independencia política con independencia real? Porque un país puede tener bandera, parlamento e himno, pero si depende del gas ruso, su margen de decisión se reduce dramáticamente. La captura de élites políticas y económicas. Otro mecanismo esencial es el control de élites locales. Rusia no busca siempre ocupar territorios, busca infiltrar redes de poder dentro de los países. A través de contratos millonarios, negocios opacos o vínculos culturales, logra atraer a políticos, empresarios y líderes de opinión que terminan actuando más en favor de Moscú que de sus propios pueblos. Putin es un vaciador de democracias. El manual de Putin aquí es claro, no hace falta cambiar gobiernos enteros, si puedes comprar voluntades clave. Y esas voluntades son las que luego bloquean decisiones internacionales, suavizan sanciones o frenan alianzas militares. El uso de la historia como arma. La narrativa histórica también es un capítulo central. Putin ha logrado convertir la historia en un arma geopolítica. Se presenta como heredero directo de la Rusia zarista y de la Unión Soviética, seleccionando episodios históricos que legitiman su intervención en países vecinos. Ucrania, por ejemplo, no es vista por el Kremlin como una nación soberana, sino como parte de Rusia histórica. Es una manipulación. Este relato no solo se usa dentro de su país para alimentar el nacionalismo, sino que también se exporta a comunidades rusoparlantes en el extranjero. Así crea minorías leales a Moscú en estados independientes, que luego pueden ser utilizadas como excusa para intervenir o desestabilizar. La guerra híbrida y la desinformación. Uno de los capítulos más sofisticados del manual de Putin es el de la guerra híbrida. Se trata de una mezcla de operaciones militares encubiertas, ciberataques y campañas de desinformación que buscan debilitar a los países desde dentro. En lugar de enviar ejércitos enteros, Rusia infiltra narrativas falsas en redes sociales, financia medios afines y siembra dudas en la población. Una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad, pero sí en un ruido constante que erosiona la confianza en las instituciones. Aquí la pregunta es inevitable. ¿Es más peligroso un tanque que puedes ver o una noticia falsa que cambia lo que piensas sin darte cuenta? Dependencia tecnológica y cibernética. Putin también ha entendido que en el siglo XXI los campos de batalla no solo están en la tierra, sino en el ciberespacio. Rusia ha invertido en equipos capaces de vulnerar sistemas de gobiernos, bancos y empresas estratégicas. Un ciberataque puede paralizar un país entero sin que caiga una sola bomba. Además, hay otra forma de dependencia la tecnológica. Cuando ciertos países aceptan la ayuda de Rusia en sectores como telecomunicaciones o energía nuclear, terminan atrapados en contratos de largo plazo que los vuelven casi incapaces de independizarse. Y aquí surge una reflexión inquietante que significa realmente ser un país soberano en la era digital. Si los servidores, las redes o las centrales eléctricas pueden ser controlados desde otro lado del mundo. La estrategia de los conflictos congelados. Otra pieza del manual es la creación de conflictos congelados. Esto significa intervenir en un país, promover una guerra civil o separatista, y luego mantenerla sin resolver durante décadas. Así lo hizo en Moldavia con Transnistria, en Georgia con Abjasia y Osetia del Sur, y más recientemente es lo que pretende en Ucrania con el Donbass. Un conflicto congelado no destruye del todo un país, pero sí lo deja permanentemente débil, dividido y dependiente. Un país en guerra interna nunca puede desarrollarse plenamente ni unirse a alianzas internacionales sólidas. De este modo, Moscú se asegura que esas naciones permanezcan en una especie de limbo geopolítico. El miedo, como herramienta psicológica. Finalmente, el arma más poderosa de Putin no son los tanques ni los misiles,
sino el miedo. El Kremlin sabe jugar con la percepción de que Rusia es un gigante capaz de castigar duramente a quienes se le opongan. Ese miedo se multiplica con maniobras militares cerca de las fronteras, con amenazas veladas de usar armas nucleares o con demostraciones de fuerza. El objetivo no es solo asustar a los enemigos, sino también enviar un mensaje a otros países: Andrés, si te enfrentas a Rusia, pagarás un precio alto. El precio que paga Rusia por aplicar este manual, aunque la estrategia de Putin ha sido efectiva en muchos escenarios, no está libre de costes. El uso constante de la coerción, los conflictos y la manipulación ha dejado a Rusia con una economía frágil, muy dependiente de las materias primas, que están siendo castigadas por Ucrania y con un nivel de sanciones internacionales sin precedente. La imagen global de Rusia también se ha deteriorado. Muchos países que antes podían ser aliados estratégicos hoy la miran con desconfianza. Y lo más importante, cada vez que Putin intenta someter a una nación, acelera en ella un sentimiento nacionalista y una búsqueda de aliados alternativos que quiere prohibir. Aquí deberíamos preguntarnos, ¿hasta dónde puede resistir Rusia basada más en la coerción que en la cooperación? La resistencia de los países que han escapado. A pesar de los intentos del Kremlin, algunos países han demostrado que es posible resistir. Las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania entendieron muy temprano que la dependencia energética y la influencia cultural eran una amenaza. Apostaron por integrarse en la Unión Europea y la OTAN, diversificaron sus fuentes de energía y blindaron sus sistemas digitales. Georgia y Ucrania, aunque han sufrido intervenciones directas, también han mostrado resiliencia y una voluntad fuerte de mantener su identidad nacional. Estos ejemplos muestran que el manual de Putin no es invencible, pero sí exige de los estados una preparación inteligente, visión estratégica y unidad interna. Llegados a este punto, la pregunta más importante no es solo qué hace Putin, sino qué hacemos nosotros frente a estas tácticas. El manual de Putin no es un documento escrito, sino un conjunto de tácticas ensayadas una y otra vez, en dependencia energética, captura de élites, manipulación histórica, conflictos congelados, guerra híbrida y uso del miedo. Es un modelo de dominación que no busca aniquilar estados, sino vaciarlos democráticamente, hasta convertirlos en súbditos con bandera, pero sin verdadera independencia. Si Rusia puede aplicar este manual en otros países, ¿qué tan preparados estamos nosotros para no convertirnos en la próxima víctima de una soberanía vaciada?